A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Estamos a 12 de julio, 15º domingo del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero el que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hijos, pues estamos en este domingo 15 del tiempo ordinario, 15º del tiempo ordinario, y durante el tiempo ordinario siempre contemplamos el misterio del ministerio público de Jesús. Jesús va recorriendo ciudades y pueblos anunciando la palabra, el reino,
y expulsando a los demonios y sanando de toda enfermedad y dolencia. En este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo vemos cómo nuestro Señor nos regala esta parábola bellísima del sembrador. Las parábolas pues entran dentro del género literario didáctico, que es una forma de enseñar verdades, en este caso verdades del reino de Dios, verdades de Dios que Él nos viene a revelar. Entonces Jesús lo enseña a través de comparaciones o a través de imágenes. Entonces, junto con la primera lectura, la parábola del sembrador nos enseña la eficacia de la palabra de Dios. Como escuchamos en la primera lectura, también quien tenga su misal pueda leer o tenga su Sagrada Escritura y desde ahí lea la primera lectura, vemos cómo el Señor, a través del profeta Isaías, pues nos dice que su palabra es como la lluvia o como la nieve y que empapa la tierra y la fecunda. Es la eficacia de la palabra de Dios. La eficacia es esa cualidad de obtener aquello que se pretende. Y bueno, pues es eficaz la palabra de Dios tiene poder, es poderosa, es eficaz, tiene vida. Sin embargo, dice San Agustín, el Dios que te creó sin ti no te podrá salvar sin ti. Ciertamente nos creó sin nuestro consentimiento, pues no existíamos. Sin embargo, para salvarnos sí requiere nuestro consentimiento. Por eso dice, no te podrá salvar sin ti. Entonces, no todo depende de Dios. Desde luego casi todo, pero no todo, porque nos ha dado la libertad para responder. Entonces nuestra cooperación con la palabra es importante. En el final de la oración universal de la Santa Misa de hoy, después de las peticiones diversas por el Papa, por las necesidades diversas, el sacerdote cierra con una oración que comienza con estas palabras que se me hace muy bonitas. Dice, aumenta en nosotros, se está refiriendo a Dios, el deseo sincero de acoger la semilla de la palabra de Dios. Aumenta en nosotros el deseo sincero de acoger la semilla de la palabra de Dios. Entonces, por esa razón es importante que nosotros tengamos un deseo sincero de acoger la palabra, porque no todo, ciertamente la palabra es poderosa, es eficaz, pero también requiere Dios nuestra cooperación, que le respondamos nuestra respuesta, nuestra disposición. Por eso necesitamos un deseo sincero de querer acoger la semilla de la palabra de Dios. Sin embargo, la meditación de la palabra de Dios no es tan fácil. La oración ordinariamente está llena de dificultades, de obstáculos, y la misma oración es un combate. Sin embargo, dice San Alfonso, la meditación es el método más eficaz para asegurar la salvación. San Alfonso María de Ligorio nos dice que la meditación es el método más eficaz para asegurar la salvación. Asegurar la salvación. Lo sembrado en tierra buena, dirá el Señor Jesús al explicar a sus discípulos la parábola del sembrador. Lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra de Dios, la entienden y dan fruto. ¿Cómo la vamos a entender? Si para empezar
muchas veces no tenemos la disposición de escuchar con atención lo que estamos oyendo o lo que estamos leyendo, de poner la atención ahí. Y después muchas veces no lo entendemos porque no meditamos. Y la meditación requiere un tiempo. Y después dar fruto. Dar fruto también es aplicar esa palabra en nuestra vida de acuerdo a la forma como Dios quiere que lo hagamos y que lo hayamos descubierto en la meditación. Es importantísimo meditar diario por la mañana la palabra de Dios. Y les comparto un método sencillo, simplificado de cómo podemos nosotros meditar la palabra de Dios. Bueno, primero, el día anterior leer antes de dormir el Evangelio del día siguiente y hacer silencio. El día anterior leer antes de dormir el Evangelio del día siguiente y hacer silencio, o sea, dormirnos pensando en esa palabra que hemos escuchado. 2. Por la mañana, disponerse a meditar y meditar la palabra del Evangelio de ese día, o sea, la misma que meditamos la noche anterior, volverla a meditar por la mañana y preguntarnos, por ejemplo, ya después de haber iniciado pidiéndole e invocando el Espíritu Santo, poniéndonos en la presencia de Dios y todo esto, ya que hayamos escuchado o leído la palabra y que la estemos meditando, me pregunto, ¿qué me pide Dios con esto? Y después de rumiar, de meditar en silencio, esa palabra aplicármela a mí en el tiempo de ahora, hacerme ante la presencia de Dios un propósito práctico, un acuerdo con Dios. ¿De qué forma voy yo a aplicar esa palabra a partir de hoy mismo, o sea, a partir de ese mismo día? Tiene que ser un propósito práctico, sencillo y aplicable. Y terminar con una ejaculatoria, o sea, que eso que hemos meditado lo podamos sintetizar en una frase pequeñita que pueda yo traer durante todo el día repitiéndola y que me recuerde ese compromiso que he hecho. 3. Agradecer y encomendarme a la Virgen después de haber meditado esa palabra. Y 4. Vivir la palabra, o sea, procurar dar fruto, porque de nada sirve tener la palabra en la mente, meditarla, si no la llevamos a la vida. Como un agradecimiento de Dios, que de Él tenemos todo lo que tenemos y Dios se merece todo, Dios se merece eso y más. Entonces que el Señor pues tenga misericordia de nosotros y se digne aumentar en nosotros el deseo sincero de acoger la semilla de su palabra. Adorado sea Jesucristo. Declaro y recuerdo que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.